Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un escriba se acercó y le preguntó: ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: Muy bien, maestro, tienes razón al decir que solo hay un Dios, y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: Tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Buen domingo para todos ahí en casa. Hoy creo que viene bien recordar que desde el comienzo de su camino por el mundo el hombre intentó establecer un vínculo con aquel que sabía que era el origen de la vida y ser agradecido con ese ser superior que le permitía recoger los frutos de la tierra o que sus rebaños crecieran. Y ese agradecimiento, caminando la tierra, peregrino de la tierra, el hombre lo fue poniendo en eso que llamamos la religión. Religión es eso de religar, de volver a ligar el mundo del hombre con el mundo de Dios, el esfuerzo humano por llevar el mundo del hombre al mundo de Dios, un modo de gratitud. Claro que esa experiencia de todos los pueblos y de todas las culturas fue tomando formas diversas. Para el pueblo de Jesús, para el pueblo de Israel, también hubo experiencia de ese estilo. A ese Dios que habían descubierto como un ser superior, lo habían descubierto también como un ser personal, que tenía rasgos paternales y maternales, como un Dios que daba la vida, como un Dios que daba libertad, porque sin libertad no se puede vivir, como un Dios que acompañaba a su pueblo en la historia, pero además un Dios que establecía vínculo con el hombre, con un Dios que no estaba lejos, que se compadecía absolutamente del dolor y del sufrimiento humano, con un Dios que además se comunicaba y establecía en la comunicación un modo de encuentro, con un Dios que les dio 10 palabras para poder hacer ese camino. Frente a esa realidad, la religión que se estableció alrededor de ese encuentro con Dios multiplicó y muchísimo aquellas 10 palabras, de tal manera que ya era muy difícil entender cuáles eran las más importantes de todas. Cada rabino, cada maestro tenía su propio libro, su propio pensamiento, su propia teoría. Para los tiempos de Jesús era realmente una realidad compleja. Entonces este fariseo hoy se le acerca con buen corazón a preguntarle a Jesús cuál es el primero. Y Jesús vuelve sobre aquello que hicieron a la mañana, rezar como todo judío piadoso aquella oración del Shema, escucha Israel. Esa oración es la que lo ponía al hombre en sintonía con ese Dios único, al que había que amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas de la mente, con toda la vida misma. Una experiencia de amor de Dios que además, dice Jesús, se tiene que ver reflejada en el segundo mandamiento, que es igual a este: amar a tu prójimo como a ti mismo. El fariseo que se da cuenta de esa realidad de Jesús entiende que por su respuesta está pasando una síntesis que no había escuchado nunca en ningún momento. Entiende que esa síntesis lo pone en una realidad donde no se puede dividir lo humano y lo divino. Si la religión es precisamente religar, la fe tiene que ver con esa respuesta de amor a la iniciativa de amor de Dios. Y de hecho, Jesús va a plantear esa realidad. No es el amor cristiano un amor con dos vertientes, porque Jesús no tiene dos vertientes, es Dios y hombre a la vez. Entonces, desde esa mirada cristiana, el amor a Dios y el amor al hombre, prójimo o a uno mismo, no es otra cosa que descubrir lo divino en lo humano. Por eso Jesús le va a decir: vos no estás lejos del reino de Dios, vos no estás lejos de Dios. Estás cerquita de esa experiencia de amor de Dios. Tocando lo humano, estás tocando el misterio de Dios.
Seguro que es una realidad compleja, llevarla a la vida y absolutamente dinámica. Pero también creo que por ahí pasa la felicidad del hombre. Es lo que plantea Jesús en el Evangelio y sin duda es que cada planteamiento de Jesús es para nuestro bien. Les dejo el abrazo, la bendición hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Para no perderte ninguno de los videos que subimos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal apretando la campanita. También nos puedes dejar un me gusta o un comentario.